Bueno, en esta ocasión vamos a aprender a bajar datos pluviométricos de estaciones en una respectiva cuenca deseada. Para ello, y bueno, también ver subcuencas, ¿no? Para ello vamos a entrar a la Autoridad Nacional del Agua, vamos a escribir ANA en Google, en Google. Bueno, acá es la primera opción, esto es Autoridad Nacional del Agua. Vamos a hacer clic, se nos muestra la página. Nos da muchas opciones, mucha información en la cual podemos explorar y investigar. Pero para ir directamente a lo que quiero, nos vamos a esta opción. Acá también nos presenta estas opciones en la cual elegiremos la información de recursos hídricos. Pues lo que yo quiero son datos de estaciones pluviométricas y quiero ver a qué subcuenca pertenece el punto en el cual estoy analizando, ya sea para un puente o sea para una presa. Quiero ver qué subcuenca, qué subcuenca pertenece, a qué gran cuenca pertenece y cuáles son los datos de estaciones que yo necesito para calcular el caudal de diseño. Bueno, me voy acá a la opción pluviometría, hay muchas opciones, lagunas, climatología, entre otros. Me voy acá a pluviometría, seguidamente se me carga el mapa de Latinoamérica, el mapa del mundo. Bueno, voy a ir a mi país, Perú, en el cual la información solo está para este país, para nuestro país. Bueno, yo quiero saber en qué cuenca está mi punto. Entonces, para ello debo saber más o menos el departamento o la región en el que estoy trabajando. Yo estoy trabajando en el departamento Purímac. Bueno, acá me muestra el tamaño de mi cuenca. Como vemos acá, son muchas cuencas de Perú, grandes cuencas. Tenemos la cuenca del Mantaro también. Nos muestra acá su área. Vamos a ver. Y cada cuenca, cada gran cuenca tiene diferentes subcuencas, ¿no? Para este caso es Pampas Apurímac. Yo quiero la subcuenca Pampas. El punto está por acá. Entonces yo quiero consultar las estaciones que cuenta en esta área. Entonces acá puedo escoger diferentes opciones. Yo quiero que me muestre todas las estaciones, todos los años. Todas las estaciones que tenga, muy bien. Acá me muestra todas las estaciones disponibles, con datos y sin datos. Puedo hacer clic en alguna de ellas y me muestra el nombre de la estación y el número de datos registrados. ¿Hacer esto? Bueno, voy a escoger cualquier estación, por ejemplo esta, un CAPI. Quiero ver los datos que contiene. Mientras va cargando, esto yo lo voy a tratar de exportar. Lo voy a exportar al Excel y así trabajar, manejar esos datos y completar datos que faltantes también, ¿no? Con los respectivos métodos que ya conocemos. Bueno, acá nos muestra que esta estación es una estación muy antigua, de 1964, y se llegó a registrar hasta el 2009. Bueno, yo voy a bajar, acá nos muestra datos de la estación, su ubicación política, su ubicación geográfica, nombre, entre otros. Acá hay muchas opciones, la pluviometría acumulada, que es de todos los años, todos los días, todos los meses, todos los años. Esa es la diaria, por día puedes coger. Esa es la mensual. Yo voy a bajar toda, quiero toda la información. Entonces lo quiero exportar al Excel, puedes coger diferentes opciones. Voy a exportarlo al Excel, pongo exportar. Esto tiene muchos datos y puede demorar mucho. Acá también puedes ver otra información. Cuántas páginas tiene esta ventana. Bueno, ¿no? Ahora está empezando a descargar. Depende de la velocidad del internet y de la cantidad de datos que contenga esta estación. Como vemos ya va cerca de 2 megas. Bien, parece que no llegó a los 2 megas. Ahora vamos a abrirlo. Vamos a abrir el Excel para ver los datos. Bueno, acá tenemos totalmente los datos totalmente trabajables. Acá desde el primer año, desde el mes 9, ya tenemos que contar los meses, desde el mes 9 que representa septiembre. Y tenemos acá la hora, 7 de la mañana, 7 de la noche, el registro, aquí bueno en este caso no se registró.
posiblemente no hubo lluvias. Acá sí tenemos ya registros. Y bueno, estos registros podemos nosotros trabajarlos, manejarlos, completar datos faltantes. Por ejemplo, acá no se tomó este registro, no se llegó a registrar, que es un dato faltante. Podemos trabajar. Eso sería todo, espero que les haya servido de alguna manera. Y bueno, hasta otra oportunidad.